exaltar el nombre del Señor. Amén. En libertad. Importante que siempre consideremos que este tiempo no es un tiempo de relleno, ¿sí? Sino quedaría muy corta la reunión con solamente predicar u orar. Dios es digno de alabanza. Amén. El motivo de que Dios nos creó es para la alabanza de su gloria. Amén. Así que cada vez que tenemos la oportunidad de alabarlo, no solamente con cánticos, sino con nuestra expresión, con nuestra forma de vida, tenemos que hacerlo, porque a Él se agrada. Amén. No buscamos agradarnos, tratamos de hacerlo de la mejor manera porque se merece lo mejor. Pero no pasa todo por lo que nos pudiéramos preparar con las voces, con los instrumentos. Pasa por un corazón rendido y humillado al Señor. Amén. Así que si usted se ha rendido al Señor con todo su corazón, despojándose de toda preocupación, de toda distracción en su corazón y se ha enfocado en Jesucristo, a Él le ha agradado. Amén. ¿Sabe usted que a Él le agrada? No le era necesario ir al templo a Él como hijo de Dios, pero iba. ¿A qué cree que iba el Señor Jesús? A ver cómo adoraban a Dios. Le enojaba encontrar por ahí actitudes incorrectas, pero Él iba, porque como Él le explicó a la samaritana, Él busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Amén. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes un mensaje en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 17 al 24. Primera de Reyes 17, del 17 al 24. Si lo encontramos, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Invito a que oremos al Señor. Bendito Padre, gracias te damos en este día. Gracias, Señor, porque nos ha tocado un día como de primavera, Señor. Es un invierno raro el que estamos viviendo, pero gracias, Señor, porque tú estás en control. Toda la naturaleza, Señor, funciona de acuerdo a las leyes que tú has establecido, Señor. Y más allá de
intervención, Señor, del hombre con todo lo que es contaminante, con todo lo que rompe el equilibrio, Señor, tú sigues en control. Creemos, Señor, que cada oportunidad que tenemos, Señor, de estar reunidos en tu nombre, es una oportunidad en la que tú te agradas, Señor, que nos pongamos de acuerdo, que en armonía, Señor, podamos buscar tu presencia, porque tal como lo decía el salmista, es como cuando era ungido, Señor, aquel que recibía la unción, sea un rey, sea un profeta, sea un sacerdote, descendía ese buen aceite desde la cabeza hasta las plantas de los pies, Señor. Y necesitamos, Señor, esa frescura, Señor, esa investidura, esa unción de parte tuya, que hoy no será necesario hacerlo con un aceite natural, como se hacía en el antiguo pacto. Hoy necesitamos ser llenos, Señor, de tu Espíritu Santo. Como el apóstol Pablo aconsejaba, debemos ser llenos. Eso está en un verbo continuo. Así que hoy tengo que ser lleno, mañana tengo que ser lleno. Y para ello tengo que quitar de mi corazón todo aquello que impida, Señor, el obrar de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, te damos gracias, porque tu palabra funciona también de esta manera, llegando a lo profundo de nuestro corazón y cortando todo aquello, Señor, que está impidiendo que la llenura, la frescura de tu Espíritu pueda inundar todo nuestro ser. Tú le dijiste a la samaritana: el que cree en mí, de su interior correrán como ríos de agua viva. Señor, y queremos que esa experiencia sea nuestra experiencia cotidiana, Señor. Por eso aquí estamos, abriendo nuestros corazones para oír tu voz, Señor. Seas tú hablando en nuestras vidas, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándole dirección a cada pensamiento y a cada palabra que sale de mis labios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, el profeta Elías fue uno de los primeros de una larga lista de profetas, de hombres y mujeres que Dios levantó en un periodo de la historia del pueblo de Israel. Fue necesario, hermano, porque en este caso Elías estaba siendo usado por Dios en el reino de Israel, en el reino del norte. Ya se había dividido Israel en dos, en el norte y en el sur. ¿Por qué era necesario? Porque ya en el norte, más precisamente, fue necesario en primer término, porque los reyes que habían, la mayoría eran malvados y no tenían un corazón conforme al corazón de Dios. Incluso el que estaba ahí reinando en este tiempo era Acab, y él había desviado el corazón del pueblo de Israel hacia el Baal, los dioses de Baal. Y además, entonces no podía hablar Dios a través del rey, como en alguna oportunidad lo pudo hacer a través de David, a través de Salomón. Tampoco podía hablar con los sacerdotes, porque como había tanta contaminación, se iban hacia el reino de Judá, hacia el sur, hacia Jerusalén, se iban de Samaria a Jerusalén. Entonces no había quien trajera voz de Dios. Entonces Dios levanta a estas profetas para que hacer volver el corazón del pueblo al Señor. Fue un periodo de unos 300 años donde Dios usó una y otra vez, en el reino del norte, en el reino del sur, diferentes profetas para traer el mensaje de Dios al pueblo. Y Elías, hermano, tuvo que ir ante la presencia del rey Acab y darle una noticia que era muy dura, porque Acab se había preparado militarmente,
tenía una, podríamos decir, una buena defensa para cualquier ataque exterior. Pero para lo que no estaba preparado era para una sequía. Y justamente Elías, el profeta, vino y le dijo: mirá, no va a llover sobre la tierra. No llovió sobre la tierra de Israel durante 3 años y medio, ¿no? Entonces, esto significaba, son 3 años y medio. Nosotros el año pasado tuvimos unos meses de poca lluvia y tenemos un efecto hasta el día de hoy, ¿sí? Un efecto nocivo. Imaginémonos en esa ocasión, 3 años y medio, 3 años y 6 meses, ¿no? Sin lluvia. Esto habla de sequía, habla de necesidad, habla de hambre, habla de muerte, habla de plantas que no crecen, de animales que se mueren porque no tienen cómo satisfacer su sed. Entonces Dios lo manda, ¿sí? Luego de hablar con Acab, lo lleva a un lugar donde es primeramente sustentado por unos cuervos. Tomaba agua de un arroyo hasta que este arroyo se secó. Y de ahí lo envía a una ciudad llamada Sarepta. Más o menos está ubicada en la región de Sidón, donde alguna vez fue Jesús y sanó a la hija de una mujer sirofenicia. Entonces, vemos cómo Dios lo sustenta a su siervo de la manera menos pensada, ¿sí? Primero por unos cuervos, que era un animal inmundo. Después, a través de una viuda, que cuando llegó, hermanos, a la casa de esa mujer, se estaba preparando la última comida para ella, ¿sí? Tenía un poco de harina y un poco de aceite, quería hacerse un pan y dejarse morir junto a su hijo. Sabemos la historia. El profeta le dijo que le diera a él primero y que el aceite ni la harina iban a escasear, y resultó ser así, hasta que volviera a llover. Esa viuda junto a su hijo se mantuvo, y bueno, también con el profeta, el periodo que estuvo ahí, se mantuvieron porque Dios multiplicó, hizo un milagro, ¿sí? Y sabemos, hermano, que todo milagro empieza con un acto de obediencia, ¿sí? Siempre hay alguien que tiene que obedecer, hay una voz de Dios y alguien que tiene que responder en obediencia a esa voz de Dios. Pero aunque todo parecía que venía bien, de repente, hermano, se produce este hecho tan terrible. En Primera de Reyes 18:2 hay un panorama de cómo estaba aquella tierra, ¿no? Primera de Reyes 18:2 dice: fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Esa era la realidad que estaba, el contexto que se estaba viviendo. Esta mujer, hermano, ya había pasado por la prueba de perder a su esposo, en una época donde esto era algo bastante grave. Y ahora había pasado la prueba de morir de hambre, ¿sí? Porque Dios, a través del profeta Elías, hizo un milagro. Pero ahora vendría otra prueba más fuerte, ¿sí? Que era la muerte. Pero ahora la muerte de su hijo. Así que hay periodos de prueba, hermano. ¿Cuántos saben que hay periodos de prueba? En el antiguo pacto, en el nuevo pacto, Dios permite que vengan momentos de prueba sobre nuestras vidas. ¿Cuándo nos damos cuenta, hermanos, que nuestra vida está siendo probada y no tentada, ¿sí? La tentación requiere obediencia, apartarnos de la maldad. Pero en la prueba, hermanos, necesitamos más fe de la que teníamos hasta el momento que llegamos ahí. Siempre la prueba requiere un poco más de fe de la que habíamos tenido en anteriores experiencias en nuestras vidas. ¿Está bien?
Siempre recuerde eso, porque esto que será una prueba, una tentación, el diablo que se ha metido. ¿Y qué estará necesitando? ¿Necesitará fe? ¿Necesitará obedecer en fe al Señor? Bueno, está siendo probado. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento, probar es dokimazo en griego, es obviamente someter a prueba, pero con la expectativa, hermanos, de aprobar. Dios prueba a la persona, prueba a sus hijos con la expectativa, con la intención de que salgamos aprobados, porque Dios no nos va a enviar una prueba que nosotros no podamos aprobar. Amén. Eso nos debe dar tranquilidad. De todas maneras, el versículo 17 dice que el niño quedó sin aliento, se murió. Una forma de decir que se murió. No sabemos de qué murió, pero sí, hermanos, debe haber sido algo repentino, porque ella estaba preparada para morir de hambre con su hijo. Voy a cocinar un pan, lo comemos y nos dejaremos morir. Qué terrible, ¿no? Sin embargo, no estaba preparada para que su hijo muriera de repente de una enfermedad que no se dice cuál es, pero algo que llegó seguramente y la tomó por sorpresa. Así que esta experiencia, hermano, pongámonos en el lugar de esta mujer. El dolor más grande de traer a su hijo en los brazos debe haber sido un niño, porque lo tenía en el regazo, lo tenía alzado, se murió, le dijo al profeta. Y la primera reacción que tiene fue culparlo al profeta. ¿Sí? No hay acá ninguna evidencia que el profeta le haya estado preguntando por algunas fallas que haya tenido, por algún pecado que hubiera cometido. Pero tenemos una tendencia a pensar así, y debe ser que he pecado, que he ofendido a Dios, por eso me está pasando esto. No, el pecado tiene consecuencias, nos distancia del Señor, nos aleja del Señor, nos aleja de su bendición, nos aleja de su propósito, nos aleja del gozo, de la paz, de la seguridad que Él nos da. Eso ya es duro, ¿no? Pero las pruebas, hermanos, y aun cuando son repentinas como estas, requieren nuestra fe, no tienen muchas veces que ver con algún pecado que hayamos cometido. ¿Qué le podía responder, hermanos, el profeta a esta mujer? Yo creo que la escuchó nada más en su expresión. ¿Qué le iba a decir? Sin embargo, le pidió el hijo: dame acá tu hijo. Lo tomó él de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba. Hermanos, primero, Dios nos va a probar, siempre nos va a probar. Hasta que Él vuelva por nosotros nos va a probar. Y es notable que no estamos a veces preparados para las pruebas. Quisiéramos vivir nuestra vida como cristianos sin tener ningún sobresalto. Después de haber recibido al Señor Jesús, después de ser parte de la familia de la fe, bueno, yo quisiera que venga Cristo y que mientras tanto todo me vaya bien, todo sea bendición, todo sea crecimiento y no tenga inconvenientes. Pero no es así la vida del creyente. Va a haber siempre pruebas. Dios necesita que nuestra fe crezca. Amén. Y entonces aquí vemos a un hombre que, más allá de lo terrible que estaba ocurriendo, tampoco había sido avisado por Dios. Esto es interesante. No siempre Dios nos va a avisar que viene alguna prueba sobre nuestra vida. No es que Él no nos ame, no nos quiera, pero lo que sí necesitamos confianza, como la que tuvo Elías. El profeta Elías, que fue a orar y a clamar al Señor. Porque hay cuestiones, hermanos, que no se resuelven humanamente, que no las podemos abordar. Tal vez podemos hacer algún que otro movimiento, pero el que determina solución, sanidad, apertura, es Dios.
No todos actúan de la misma manera, hermanos, pero sí, ante la prueba, pero sí, hermanos, necesitamos ir a Dios, como lo hizo el profeta, porque indudablemente que cada vez que estamos siendo probados, nuestra fe tendrá que crecer. ¿Amén? Tiene un propósito la prueba en cada una de nuestras vidas. Entonces Elías dice que clamó al Señor, clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío. Cuando uno lee ahí en la Reina Valera, pareciera que le estuviera reclamando, bueno, ya le echaron la culpa a él, ahora él culpa a Dios. No es tan así en el original. Es como que él le está diciendo al Señor que tenga misericordia de esta mujer, que lo había atendido a él, que lo había recibido, que lo había sustentado por el tiempo que había estado con ella y con su hijo. Entonces, esa fue la expresión original. Hay otras versiones de la Biblia donde dan a entender esto, ¿sí? No se lo voy a leer, pero usted puede buscarlas después. Entonces después dice que se tendió sobre el niño 3 veces. Había una creencia en ese tiempo de que una persona que estuviera en malas condiciones, moribunda, si estaba en contacto con alguien que tenía vida, que estaba con vitalidad y demás, que por ahí podía recibir cierto contagio, por así decirlo. Es una creencia simplemente, pero no sé si en base a esa creencia el profeta lo hizo. Pero lo importante, hermano, no es que, bueno, si se enferma alguien en la casa, vamos a hacer como el profeta, nos vamos a acostar 3 veces sobre él, ¿sí? Y fue algo que surgió de él. Pero lo más importante no es lo que hace sobre el niño 3 veces, sino que clamó al Señor otra vez. Y le dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Recordemos que la muerte es separación del cuerpo del alma, ¿sí? ¿Y qué ocurrió, hermanos? Dios oyó la voz de niña y el alma del niño volvió a él y revivió. La primera resurrección que leemos en la Escritura. Hermano, lo importante de esto es saber que tenemos un Dios que escucha las oraciones de sus hijos. ¿Amén? Dios escucha nuestra oración. Ayer estábamos a la mañana temprano con los pastores de la región orando por WhatsApp. Y hay un pastor que el día que los jóvenes viajaron, el día anterior que los jóvenes viajaran a Quines, tuvo un accidente, el hijo de este pastor en motocicleta y quedó quebrado. Y bueno, desde ahí hasta acá todavía no lo intervienen quirúrgicamente, así que eso es un poco complejo, ¿no? Entonces, dentro de los motivos que teníamos para orar estaba ese muchacho y se oró por él. Y hermanos, a las pocas horas lo llamaron, le han dado turno, pues después de estar luchando, de ir otra vez un día sábado, le llamaron y le dijeron: ya tiene turno, ya tiene fecha, va a ser intervenido. Dios escucha, hermano, la oración de sus hijos, Dios escucha la oración de su pueblo. Y por supuesto, después de una prueba viene el testimonio. Versículo 23: tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. ¿Qué creen que habrá hecho la madre? Habrá llorado, reído, saltado. Nuestro hermano Ariel tiene que saber cómo responde la gente cuando hay algún milagro así. Hay una niña, Emma, ¿no?, que estaba muy cerca de morir, pero muy complicada. Dios ha obrado, porque Dios escucha la oración, hermano. Y qué alegría que vendrá al corazón de aquel que ha recibido un milagro de parte de Dios, por supuesto. Es como cuando Jesús, hermano, fue a orar por Lázaro. La alegría que deben haber tenido Marta y María.
Pero no solamente eso, sino que entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios. Es probable que con el primer milagro que Dios hizo, medio como que habrá pensado: bueno, sí, pero los dioses de acá pueden hacer ese milagro, multiplicar la harina y el aceite. Pero lo que jamás había visto nadie, era que alguien que estuviera muerto volviera a la vida por el poder de Dios. Ese solamente lo podía hacer el Jehová, y dice que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermanos, Dios respaldará siempre la palabra de verdad que hablan los hijos de Dios. Amén. Entonces hubo un testimonio del poder de Dios acá. Era evidente que Dios había hecho esta obra. Muy bien. Entonces hacemos un repaso. Van a venir pruebas sobre nuestras vidas, hermano. No se, decía el apóstol Pedro, no se sorprenda cuando venga una prueba sobre su vida, porque van a venir en diferentes formas, pero cada una de ellas tiene un propósito de Dios. Primero, no nos va a dar una prueba que no podamos sobrellevar, sobrepasar. No nos va a probar en algo que no estemos en condiciones de aprobar. Vamos a salir aprobados, y esa prueba va a durar el tiempo justo de Dios, a menos que no aprobemos, ¿sí? Porque si bien Dios nos prueba para que aprobemos, hay veces que la actitud de nuestro corazón hace que Dios tenga que volver. ¿Qué pasa cuando un chico va al colegio y tiene un examen y lo rinde mal? ¿Qué pasa? Tiene que volverlo a rendir. Y hasta que no lo apruebe, lo va a tener que volver a rendir. Bueno, con el Señor en la escuela de Dios es así, porque Dios tiene un propósito, no nos va a dejar ahí: bueno, pobre, no lo voy a seguir probando. No, va a venir. Por eso es importante, hermano, que nuestras pruebas actuemos con confianza en el Señor, no nos desesperemos, no nos quejemos, no culpemos: y eso es culpa de esto, culpa de aquello. Yo te dije que no hiciéramos esto, yo te dije que no fuéramos para allá, yo te dije, hermano. Si es una prueba de Dios, Dios tiene el propósito de que crezcamos en fe, que podamos tener un nivel de fe nuevo que nos permita superar esa prueba, y también que nos permita seguir creciendo y pareciéndonos más a Cristo. ¿Amén? Amén. La prueba, entonces, hermanos, es una bendición de Dios. De bueno. No vamos a decir amén. Si yo le digo Dios lo va a prosperar, es una bendición de Dios. Amén, sí, Dios prospera, sí. Dios lo va a sanar, es una bendición de Dios. Amén, amén. Dios le va a proveer en su necesidad conforme a la riqueza de gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios lo va a aprobar porque es una bendición. ¿Es cierto? Bueno, pero no importa si está de acuerdo o no, le van a venir pruebas. Si dice amén o no, Dios lo va a aprobar lo mismo. Así que cuando estemos en prueba tenemos que darle gracias a Dios, porque Él nos está teniendo presente, estamos siendo parte de su plan. Y en relación a esto, había una hermana que estaba escuchando un mensaje basado en Malaquías 3:3, donde habla que se sentaría ahí para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Le quedó esa: ¿qué será afinar? ¿Cómo será que se afina la plata? Entonces, como ella conocía a un platero, fue al lugar donde este hombre trabajaba y le pidió permiso para observar cómo él afinaba una pieza de plata. Sí, cómo no. Entonces dice que tomó esa pieza con una pinza y la colocó sobre el fuego. Dice: hay que colocarla bien en el centro de donde está el calor, y hay que sostenerla ahí en medio del fuego. Entonces esta hermana pensaba: así es como nos sostiene Dios, nos mete en una prueba pero nos sostiene. Y
Y también observó que el platero permanentemente estaba mirando, no se distraía para nada. No, porque si yo me distraigo puedo echar a perder esta pieza de plata. Tengo que darle el tiempo justo. Entonces esta mujer le preguntó, ¿y cómo se da cuenta cuando ya está? ¿Cuál es la evidencia de que ya está? Y es sencillo, le dijo el platero, es fácil. Cuando ya está afinada esta pieza de plata, va a ser en el momento en que mi rostro se vea reflejado en la pieza. Amén. Entonces ahí ella comprendió. Así es Dios como afina nuestras vidas. Nos mete en el fuego de la prueba, nos sostiene mientras está prestándonos atención, no va a dejar que nada malo nos ocurra. Y cuando Él ve a su rostro, cuando Él ve a Cristo reflejarse en nuestras vidas, ya está, ya superó la prueba. En esa área lo tiene aprobado. Qué bueno que es el Señor. Amén. Dios nos sostiene y Dios quiere ver su imagen reflejada en nosotros en el tiempo de la prueba. Pero además de esto de la prueba, hermano, vamos a otra enseñanza que Dios nos trae en esta tarde. Hablando de la experiencia de la muerte y la resurrección. Hay por lo menos 9 casos de resurrección en la palabra del Señor, incluyéndola al Señor Jesús. Sin contar, porque no sabemos cuántos fueron cuando Él resucitó, hermanos. Cuando Él murió en la cruz, abrieron los sepulcros y resucitaron varios. No sabemos cuántos son, pero así en forma puntual hay unos 9 casos. Este es el primero. Y decíamos, hermanos, y tenemos la esperanza gloriosa de cada uno de nosotros que vamos a resucitar. Amén. Porque nos vamos a morir. ¿Sí o no? O hay alguien que piensa que no vamos a morir, le doy la noticia. ¿Sí? Cada día queda menos. ¡Oh! Bueno, pero ¿qué así, hermano? Pero Cristo, hermano, nos sacó el aguijón de la muerte, porque Él la venció. Porque el que manejaba las llaves esa era el diablo, usando a la gente, decir, tenés que vivir el hoy como si fuera el último día de tu vida, porque después no existís más. Cristo le sacó no, sí, existís más, y va a tener una vida gloriosa. La muerte ya no va a ser una separación, porque la muerte es separación física del cuerpo del alma, pero la peor muerte, hermano, la muerte espiritual, la separación de Dios, ya eso no va a ser más para aquellos que creen en Jesucristo. Y cada uno de nosotros, después que muramos, hermanos, el día que Cristo venga por su iglesia, vamos a ser resucitados. Primera Tesalonicenses 5. Amén. Pero la muerte es separación. Vamos a volver a la muerte. La muerte es separación. Hay experiencias, hermano. Hay circunstancias en nuestra vida que traen el efecto como de muerte, que nos separan, que nos alejan, nos separan del gozo, nos separan de la paz, nos alejan de los sueños. Hay circunstancias aún en medio de la prueba que parece que los sueños están cada vez más lejos y que son imposibles, nos separan de las cosas que amamos. Este hijo, hermano, representa aquello que amamos, que esta mujer amaba, y ella lo perdió. Pero sin embargo, hermanos, cuando ella fue al profeta, el profeta se acercó al Señor, clamó a Él. Hubo un milagro de parte de Dios, y aquello que estaba muerto tomó vida una vez más. Aquello que parecía que ya estaba en una separación permanente fue transformado por el poder del Señor. Hermanos, y esto nos habla. Ahora no estará el profeta Elías entre medio de nosotros, pero está el Señor en esta tarde hablando a cada uno de nuestros corazones. Y lo que se está muriendo, si hay algo que se está muriendo en su vida, ¿a quién mejor que entregárselo al Señor, que clamar a Él en oración?
que confiar en su palabra. Ahora ya tenemos la palabra, porque Dios ha traído esta palabra con esta dirección. Dios tiene poder para levantar a aquello que está muerto. Amén. Y para hacer un testimonio. Dicen que cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Había un montón ahí que dice que empezaron a creer en Jesús por la obra, ¿sí? Nosotros, hermanos, ya hemos creído en Él, pero necesitamos dar este paso también de fe. Aquello que nos está alejando de algo, ¿sí? De algo importante en nuestra vida, nos está quitando el gozo, nos está quitando la paz, nos está quitando la armonía en el matrimonio, la posibilidad de desenvolverme bien en el estudio, en el trabajo, en lo que fuera. ¿Por qué no se lo llevamos al Señor? Amén. El Señor nos está invitando esta noche, tráemelo a mí, clama a mí porque yo te puedo responder. Le respondí. Él es soberano en cómo va a hacer las cosas, hermano. Bueno, lo hizo con Elías, bueno, lo va a tener que hacer hoy conmigo porque Él es quien determina el tiempo. Pero lo que sí le puedo decir, que Dios tiene poder para darle vida a aquello que está muerto, aquello que está seco, aquello que está en necesidad, aquello que está caído, aquello que está quebrado, aquello que parece que es inalcanzable, aquel sueño que quedó enterrado, hermano, por las circunstancias. Dios tiene poder para levantarlo. Amén. Él sigue siendo el mismo. El mismo que actuó aquí, el mismo que actuó con Lázaro, el mismo que actuó en su vida, el mismo que va a actuar en cada uno de nosotros cuando vamos a Él. Y hay que confiar en el Señor y hay que tomar la palabra. Señor, si tú me dices en la palabra que eres poderoso para obrar, que escuchas mi clamor, que en medio de la prueba tú me estás sosteniendo como estuviste ahí. No estuvo sola esa mujer, había un profeta que traía palabra tuya. Señor, ahora tú nos has traído la palabra revelada, está completa, y habla tu palabra, que eres sanador, que eres restaurador, que eres quien da nuevas oportunidades, eres quien abre puertas y que nadie pueda cerrar, eres quien rompe cerrojo, eres quien trae libertad, eres quien da apertura, eres quien trae alegría, eres quien cambia la tristeza en gozo, eres quien trae paz en medio de la turbulencia. Él es, amén. Así que si hay algo que tal vez está en su vida en esta condición, me parece que es irreversible esto. Me parece que ya no hay nada más para hacer. Creo que hasta aquí llegué. Aún puede ser en el servicio al Señor, en los dones que Dios nos ha entregado. ¿Por qué no se lo entregamos en esta tarde al Señor? Vamos a clamar a un Dios vivo y Él tiene poder para obrar. Y que esto sea un testimonio. Amén. Para la alabanza de la gloria. Aquí ella reconoció, bueno, este profeta es el varón de Dios. Porque la palabra de Dios se ha cumplido, ¿sí? Pero la palabra de Dios, hermanos, se ha cumplido, se va a cumplir y se cumplirá, porque es palabra de Él, es viva y eficaz. Entonces hay que creer en la palabra del Señor, confiar en Él, ir a Él en oración, entregar eso que está ahí caído, eso que está muerto, y confiar. Dios va a obrar. Este es el día en el que Él lo puede hacer. Amén.